Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Alejandro Zaraco y vamos a hablar sobre las arritmias en emergencias médicas. Como en todo electrocardiograma, cuando vemos un monitor, tenemos que reconocer el ritmo, identificar el origen del impulso eléctrico y describir qué características tiene esta arritmia o este trazado. Recuerden que para formar el trazado electrocardiográfico es como si estuviéramos mirando al corazón de distintos puntos, de acuerdo a la imagen que se obtiene por los cables que se le colocan al paciente. El sistema eléctrico del corazón está formado por nódulos sinus auricular, el nódulo aurículo-ventricular, y este se divide pasando por el haz de His en la rama derecha y rama izquierda terminando en las fibras de Purkinje. El papel del electrocardiograma es un papel milimetrado. Quiere decir que en movimiento horizontal significaría que está midiendo el tiempo y en el movimiento vertical es los milivoltios o voltios. Por lo tanto, como el papel se mueve a una velocidad constante, 25 milímetros por segundo, cada cuadrito de este papel milimetrado, cada cuadrito pequeño, es de 0,04 segundos y cada cuadro grande, que son 5 cuadros pequeños, son 0,2 segundos. Recuerden cómo se nombra cada onda del electrocardiograma: PQRST. Vamos a ver ahora una secuencia en la siguiente diapositiva de cómo se va realizando la estimulación del nódulo, las aurículas, el nódulo aurículo-ventricular, el haz de His y la rama derecha e izquierda, de acuerdo a cómo lo vemos en el corazón y cómo se interpreta esto en el electrocardiograma en las siguientes diapositivas. El corazón tiene un marcapaso que es el nódulo sinusal, pero también tiene marcapasos accesorios, y estos van a empezar a funcionar cuando la frecuencia de impulso del nódulo sinusal pase por debajo de una frecuencia determinada. Se sabe que el nódulo sinusal, la frecuencia va entre 60 a 100, hay nódulos auriculares que van de 60 a 80 y nódulos muy ventriculares con fibras de Purkinje que pueden salvar la vida de un paciente que está en un bloqueo completo porque tiene una frecuencia de escape de 40 latidos por minuto. Vamos a recordar ahora cómo se toma la frecuencia cardíaca de un electrocardiograma común, y el método vamos a usar la regla del 1500. Es el método más exacto, pero su uso es más apropiado cuando el ritmo es regular. El paso 1 es contar el número de cuadros pequeños entre dos complejos consecutivos. Por ejemplo, entre R y R cuento los cuadritos. Usar como guía, por ejemplo, la onda R o una onda Q, que son bien agudas. Y segundo, divido ese número por 1500. ¿Por qué 1500? 25 milímetros son en un segundo, 25 milímetros en un segundo, entonces en 60 segundos, que es un minuto, es 25 por 60, da 1500. 1500 milímetros en un minuto. Este es un ejemplo en donde contamos los cuadritos chiquitos y son 18. 1500 dividido 18, 83. 83 latidos por minuto. Fácil, ¿no? Otra posibilidad es la regla de los 300, contar el número de cuadros grandes entre complejos QRS y dividido por 300. Una mnemotecnia es la regla pico a pico, en donde hacemos 300, 150, 100, 75, 60, 50. Después hay que acordarse que es 43, 37, 33 y 30. Quiere decir que yo puedo hacerlo contando los cuadros grandes. Un primer cuadro grande, 300 latidos por minuto, dos cuadros grandes, 150, tres cuadros grandes, 100 y 4, 75. Estas son las medidas que tenemos que recordar: el intervalo PQ o PR, que son
0,12 a 0,20 segundos, QRS 0,08 a 0,12 segundos y el intervalo QT que va de 0,33 a 0,44 segundos. Vemos un trazado y vemos si es regular o es irregular. ¿Tiene algún patrón? ¿Qué ritmo tiene? Que tengo que buscar la onda P. Esa onda P es positiva en D2. Entonces, si una onda P está en todos los complejos, delante de cada complejo QRS hay una onda P. Estas ondas P son todas iguales, entonces el ritmo es ritmo sinusal. Igual que el intervalo PR es menor a 0,20, es mayor a 0,20, es constante, se va prolongando. Es decir, mirar esta secuencia en los trazados electrocardiográficos y podemos evaluar si esto es alguna alteración en la conducción auriculoventricular. Si ese PR es constantemente prolongado más allá de 20, recuerden que es el bloqueo de primer grado. Si este PR se va prolongando, recuerden que son el bloqueo AB de segundo grado. Ya lo veremos más adelante. Seguimos viendo el complejo QRS y vemos lo ancho que es. ¿Es menor a 0,12 o es mayor a 0,12? ¿Por qué 0,12? Porque un complejo QRS ancho mayor a 0,12 está hablando de un trastorno de conducción intraventricular o un bloqueo de rama. ¿Y estos son todos iguales? ¿Son todos anchos o hay algunos anchos y otros estrechos? Es decir, observar el complejo QRS. Cuando vemos el electro vemos la onda P. Esta onda P es positiva igual en todas las derivaciones y constante, fundamentalmente positiva en D2. Entonces, si el eje es positivo a 60 grados, la morfología es normal, presencia de QRS después de cada onda P. La P está precediendo QRS, es un ritmo sinusal y a partir de ahí podemos decir que si es por debajo de la frecuencia cardíaca de 60 es bradicardia sinusal, por encima de 100 taquicardia sinusal, es decir que el ritmo es sinusal y dependiendo de la frecuencia va a ser bradiotaqui. Bueno, ahora vamos a tratar de ir más rápido y vamos a ir evaluando un trazado y luego al siguiente clic vamos a hacer el diagnóstico para ver si estamos entrenando nuestros ojos y nuestro cerebro al ver las imágenes. Esto es una cuestión de entrenamiento visual y ver rápidamente en este trazado, por ejemplo, que vemos onda P, la frecuencia cardíaca es de 300, 150, 100, casi 75 por minuto. Todas las ondas P son positivas, no sé si es de 2, pero bueno, ya puedo estar diciendo que esto es un ritmo sinusal, una frecuencia aproximadamente de 70 por minuto. Tendría que medir los cuadritos chiquitos, dividirlo por 1500, y entonces ahí se viene exactamente la frecuencia cardíaca. Pero decimos que es un ritmo sinusal normal, una frecuencia por encima de 60, por debajo de 100. Muy bien, ¿qué ven acá? Observamos la onda P, es positiva, adelante de cada complejo QRS. Vemos la frecuencia entre R y R, 300, 150, o sea que es más de 100. O sea, hasta ahora tenemos una taquicardia sinusal. ¿Qué otra cosa veo? Y bueno, un ST infradesnivelado, en fin. Pero ya podemos decir que este trazado, ¿qué es? Muy bien, una taquicardia sinusal. Acá vemos un complejo de escape auricular. ¿Por qué decimos que es escape auricular? Porque vemos que hay un paro sinusal y a partir de ahí aparece una onda P negativa, en donde no es del nódulo sinusal, sino que es de un foco auricular. Es decir, es un foco auricular que salva la frecuencia cardíaca que venía bajando. Entonces eso es un ritmo de escape auricular, por eso la onda P sale de otro lugar que no es el nódulo sinusal, por eso se ve como una P negativa. Acá que vemos un ritmo ventricular, pero no es un extracito
intrasístole ventricular. Vemos que hay un paro sinusal y después no responde la aurícula ni ningún foco auricular y solamente responde un foco ventricular. Entonces es un complejo de escape ventricular. Acá vemos una extrasístole supraventricular. Ven que no hay ninguna pausa y luego aparece una onda P. En este caso, aparentemente sale también del nódulo sinusal. También podría haber sido una P negativa porque es una extrasístole no como un escape, sino que es una extrasístole supraventricular. Pero en este caso es una extrasístole auricular porque se origina con una P positiva bien cerca del nódulo sinusal, evidentemente, si es que no ha salido del nódulo sinusal, porque la onda P es casi igual a la onda P que venía trayendo el trazado. Abajo, en el rosadito, se ve que la onda P en ese trazado es distinta, ¿ven? Es decir, que una extrasístole supraventricular como la de arriba, nada más que yo puedo decir que esa extrasístole no viene del nódulo sinusal porque la P es completamente distinta. Sabemos que los trazados son muy rápidos. Complejos QRS que tienen una frecuencia cardíaca mayor casi a 150 por minuto. Nos cuesta identificar la onda P. No vemos una onda P típica, es decir, no es una taquicardia sinusal, porque no vemos una onda P. Puede ser entonces una taquicardia auricular o una taquicardia supraventricular. En este trazado vemos lo que se muestra como un flúter atrial o un flúter auricular, la onda de serrucho. Es decir, que las características de la onda P, que no es una onda P, sino que es una onda F de flúter, esto es la onda en serrucho, en donde puedo verla cuando los RR están más distantes. Nos cuesta a veces verlo cuando la frecuencia es casi 1,1 o 2,1. Ya por encima, como en el gris que se ve el trazado, que podemos decir que son 4,1, se puede ver bien la onda de flúter auricular. Acá vemos fibrilación auricular, es decir, no voy a encontrar una onda P, no voy a encontrar la onda de flúter, sino que una irregularidad entre R y R. Y estos RR son completamente irregulares entre sí, es decir, los espacios son completamente distintos entre todos los R y R. Cuando tenemos una fibrilación auricular, la respuesta ventricular la voy a medir, voy a tener distinta frecuencia cardíaca, por ejemplo 75 o 60 por minuto, es decir, de frecuencia de baja respuesta, o por encima de 100 taquicardia, es decir, que es una fibrilación auricular de alta respuesta, por debajo de 60 de baja respuesta, por encima de 100 de alta respuesta ventricular. Es fibrilación auricular porque no tiene onda P. Es fibrilación auricular porque los RR son de distinto tiempo de aparición. Ritmos nodales me voy a dar cuenta porque la onda P cae dentro del complejo QRS o inmediatamente antes o inmediatamente después del complejo QRS. Entonces puedo observar una onda P invertida, no verla o positiva la puedo llegar a ver también cuando generalmente va a ser una onda P adelante el complejo QRS. Si es una onda P por detrás del complejo QRS siempre va a ser una onda P negativa. Todos esos son ritmos nodales. Los bloqueos de conducción auriculoventricular se van a dividir en primero, segundo y tercer grado. Y para recordarlo, el primer grado es en donde el PR es mayor de 0,20 segundos. De segundo grado, MOVITZ 1 o con fenómeno de Wenckebach, es un PR que progresivamente se va prolongando hasta perder el complejo QRS, es decir, el PR se va prolongando hasta que un QRS falta. Un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITZ 2, los intervalos PR son constantes, pero algún QRS va a desaparecer. Es decir, que puedo tener P con conducción normal, P con conducción normal y P sin conducción.
bloqueo AB de tercer grado va a faltar completamente la comunicación entre la aurícula y el ventrículo, es decir, que la frecuencia auricular va a tener una frecuencia completamente distinta a la frecuencia ventricular. No va a haber relación entre el P y el QRS nunca. ¿Qué vemos acá? Bueno, vemos siempre buscar la onda P. Veo que la onda P está completamente una frecuencia variable. No se relacionan con el QRS en ningún trazado. Cuento la frecuencia. La frecuencia es 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40 y tantos de frecuencia, es decir, una bradicardia. No es sinusal. No hay una constancia entre el P y la QRS, por lo tanto hay una disociación entre P y QRS. La disociación completa es un bloqueo AB de tercer grado. Y después veo si trastornos en la repolarización, evidentemente está con un infarto, y si vemos ahí el trazado D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, y puedo ver que el D2, D3 y ABF tiene un supra, ¿lo ven? Ese supra de D2, D3 y ABF es un infarto hiperagudo de cara inferior. Y recuerden que los bloqueos AB de este tipo tienen que ver con esas bradicardias que se generan en los infartos de cara inferior, que con una respuesta vagotónica importante, o ha sido un infarto de la coronaria derecha en donde se ha infartado la arteria del nódulo. Vemos acá una taquicardia con QRS ancho, no vemos onda P, es decir, una taquicardia ventricular, complejos QRS ancho, con una frecuencia muy alta. Una de las características de la taquicardia ventricular es que hay una disociación auriculoventricular. En todo caso, eso se puede buscar y ver, que son los criterios de Brugada, que indican cuando se informa una taquicardia ventricular. Acá vemos una taquicardia ventricular polimorfa, es decir, que el eje va rotando en forma circular alrededor del ventrículo y da esta imagen como una espiral donde el eje va rotando a medida que va girando la taquicardia. Y aquí vemos una fibrilación ventricular en donde no hay ondas definidas. El paciente está en paro cardíaco y la observación al colocar las paletas en el pecho es esta imagen completamente irregular que habla de una fibrilación ventricular. ¿Qué vemos aquí? Vemos una línea en donde esto se debería observar cuando está en asistolia el paciente. Esta es una imagen de un cardiodesfibrilador. Este cardiodesfibrilador, que es el que tiene, por ejemplo, el servicio coordinado de emergencia, es un Philips multiparamétrico. También tiene la función de DEA. Ven el número 1, 2 y 3, el número 1 verde y el número 2 gris, el número 3 en naranja. El número 1 es para que el paciente encienda, el médico, por supuesto, no el paciente. El médico encienda el selector y busque también qué carga va a indicarle para cuando apriete el número 2, que es la carga, se cargue con la carga seleccionada. Es decir, que el número 1 es encendido y selección de carga. El número 2 es cargar. Cuando está cargado se ilumina la tecla del botón 3. Tanto el 2 como el 3 también están en las paletas. Después vamos a observar algunos botones, como por ejemplo el botón de imprimir. Va a imprimir lo que se vea en la pantalla. Puedo cambiar el menú, puedo pausar las alarmas, cambiar la derivación, marcar algún suceso. Son los distintos botones que tienen siempre estos equipos. Acá he hecho un zoom del selector.
Vamos a ver de nuevo la tecla 1, en donde, como ven, está en apagado ahora. Si lo giro hacia la derecha, dice DEA, es decir, que tiene la modalidad de un DEA. Empieza a hablar el equipo y te va a decir coloque las paletas en el pecho de nuevo de la víctima. Estos son dispositivos que son descartables, las paletas, pero generalmente el servicio coordinado de emergencia tiene paletas como cualquier cardiodefibrilador, que son de acero inoxidable y no son descartables. Entonces yo lo voy a girar hacia la izquierda en función de monitorizar, o si ya estoy en paro cardíaco con el paciente que no responde y no respira, directamente lo llevo a 200 Joule. Como verán que es lo máximo que tiene. Y si llega hasta 200 Joule es que esto es un cardiodefibrilador bifásico, porque los monofásicos llegan hasta 360 Joule. Entonces lo enciendo y lo llevo hasta 200 Joule porque estoy en un paro cardíaco. El 2 es cargar y el 3, cuando esté cargado, se va a iluminar ese botón y voy a darle el choque. Veo un botón hacia arriba y a la izquierda que dice Sync. Eso es para sincronizar, es decir, va a aparecer arriba de cada R una rayita. Eso quiere decir que va a hacer el choque, se va a dar sobre una R. Eso se usa para cardioversión. Por ejemplo, cardiovertir un flutter, cardiovertir una FA, cardiovertir una TB. Arriba veo una X, que en este caso el equipo estaba sin las baterías puestas, por eso está no operativo. Se animan a diagnosticar lo que ven en verde, en rosado y el último que sería un naranja. El verde es un complejo muy rápido con una frecuencia casi más de 150 por minuto, con complejos QRS anchos. Si es ancho es ventricular. No se ve una onda P, es una taquicardia. Y si es ancho es ventricular. Es bastante regular. Una taquicardia ventricular. Abajo no se puede identificar QRS, ni ondas P, ni nada. Será una fibrilación ventricular muy gruesa. Abajo de todo se ve en naranja ondas P, pero con un PR muy largo. Es constante, todos los PR son largos. Entonces podríamos decir que es un ritmo sinusal, porque todas las P están después, antes de un QRS. Son P iguales, pero lo que veo es un PR muy largo. Entonces es un ritmo sinusal con un bloqueo B de primer grado. Bueno, a ver qué ven. Es un QRS estrecho, es decir que es supraventricular. Es rápido, es una taquicardia supraventricular. Se ve onda P, no veo onda P, veo una onda T, adelante el QRS, pero no es onda P. O sea que es una taquicardia supraventricular, una TPS. Y abajo sí se ve una onda P, pero con una frecuencia alta. ¿Será una taquicardia ventricular o un flutter? ¿Cómo puedo darme cuenta? Bueno, bajando la frecuencia cardíaca y si veo la onda de serrucho, es un flutter. ¿Cómo puedo bajar la frecuencia cardíaca? Exacto, con maniobras vagales. ¿Qué ven aquí? De arriba hacia abajo, ondas P, luego QRS con una frecuencia de 300, 150, 100, 75, 60, 50, o sea, una bradicardia sinusal. Abajo vemos que onda P conduce, una P que no conduce. ¿Qué es eso? Un bloqueo auriculoventricular. De primer grado no, porque sería el PR que está constante, pero cada vez, o sea, un PR constante más de 0,20. Es decir, que este sería un bloqueo de segundo grado. Los PR son constantes, pero impresiona, a ver, como que se va prolongando el PR y uno no conduce. El PR corto, PR largo y uno no conduce. O sea que es un bloqueo de segundo grado con efecto de Wenckebach. El tercero, P que conduce, no conduce. P, PR largo, PR no constante. Y el último, es decir, que los dos últimos son bloqueo de tercer grado.
muy bradicárdico el último, por supuesto, con una frecuencia de 300, 150, 175, 60, 50, 30. Busquen el marcapaso, por favor. Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo pasado la pandemia.